Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Santo, santo es el Señor. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor amado, por este día maravilloso que nos das de vida. Señor, gracias por la emisora Bellavista Estéreo 103.6, frecuencia modulada. Gracias por nuestro hermano John Gámez, aquí al frente de esta empresa radial. Y gracias, Señor, porque me das esta oportunidad nueva para servirte, Señor, llevando el conocimiento de Dios a las naciones a través de esta emisora, el estudio bíblico. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret te presento el programa del día de hoy. Tómalo de comienzo a fin. Ministra conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, la iglesia de Cristo. Y salva las almas, Señor. Sana a los enfermos y haz libre a los cautivos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo. Quiero guiarle esta mañana, amado, a la lectura del texto bíblico, del pasaje bíblico que nos corresponde, libro de los Hechos, capítulo 22. Hoy, versículo 16 al 21. 16 al 21. ¿Ya lo tiene? Pues leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la Escritura de la siguiente forma: Ahora pues, ¿por qué te detienes? Estoy leyendo el verso 16 del capítulo 22 de Hechos. Repito, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por este pasaje bíblico. Dispón el corazón de los oyentes, dispón mi propio corazón, Padre, para que podamos recibir, Padre, el conocimiento de Dios y ponerlo por obra en nuestras vidas. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mis amados, la defensa de Pablo ante el pueblo judío, novena parte. El programa anterior, terminé lo que era la restauración física y espiritual del apóstol Pablo. Pablo cuenta, cuando era Saulo, cómo fue a través de Ananías sanado de su ceguera y restaurado espiritualmente, porque fue bautizado. Pero en el versículo 16, pues termina de dar una serie de instrucciones a Pablo, el discípulo Ananías, y lo hace en este verso haciéndole una animación, una exhortación a bautizarse.
El bautismo de Pablo. Aquí en este verso quiero que nos expandamos un poco en el conocimiento, en la enseñanza, porque está lleno de enseñanzas. Cuando uno habla del bautismo cristiano, pues hay muchas cosas que aprender y que a veces no conocemos. Y es la oportunidad para aprender un poco más del bautismo. Bendito sea el Señor. Quiero reiterar el verso. Ahora pues, dice Pablo, ¿qué le dijo a Ananías en aquella ocasión? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En este verso 16 se menciona el bautismo y se refiere al bautismo en aguas, el llamado bautismo cristiano, que en algunas partes de la Biblia se menciona como el bautismo de Cristo o el bautismo en el nombre de Jesucristo. En otras partes del Nuevo Testamento se menciona como el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad. Y sobre eso estaré dando algunas aclaraciones y enseñanzas. Entonces, como aquí estamos haciendo el estudio de este pasaje a la luz del contexto general del libro de los Hechos, yo quiero remitir al hermano, al oyente, al que esté en línea, a ir a un contexto paralelo. Hechos 9, versículos 17 y 18. Allí se habla del mismo acontecimiento, como hemos estudiado, y Lucas menciona a Ananías, pero da unos datos diferentes. Por ejemplo, aquí en el Hechos 9, 17 y 18 menciona el bautismo, pero menciona dos bautismos, el bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos al pasaje que yo le digo. Quiero leerle para que usted lo identifique. Hechos 9, versos 17 y 18 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre Saulo las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Escuche, aquí Lucas en ese verso 17 está especificando una clase de bautismo diferente al que menciona este verso 16 del capítulo 22 que estudiamos. En este verso 17 del capítulo 9 menciona el bautismo con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas cuando le impuso las manos Ananías a Saulo, y recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Dice el verso 18 que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, escuche, fue bautizado. En este verso 18 menciona otro bautismo que es el bautismo en aguas, el bautismo cristiano. Son dos bautismos que menciona allí en ese pasaje, pero el versículo 16 que nos interesa de este capítulo 22 solo menciona un bautismo, el bautismo en aguas. Cuando dice, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora bien, quiero que recordemos que el bautismo en aguas o el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que una vez más repito, en algunas partes del libro de Hechos se menciona como el bautismo en el nombre de Jesús, él acompañó este bautismo a la predicación del Evangelio desde el principio de la misión de la Iglesia Apostólica.
quiero que leamos Hechos capítulo 2, verso 38 al 41. 2, 38 al 41. Dice así: gloria al nombre del Señor para siempre. Hechos 2, capítulo, verso 38 al 41. Pedro les dijo, ahí se refiere al mensaje, a la predicación de Pedro en el aposento alto en Jerusalén, cuando se derramó el Espíritu Santo. Y dice que Pedro les dijo a los judíos que estaban allí presentes, después que se derramó el Espíritu Santo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese es el bautismo en aguas, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados en aguas, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Gloria al Señor. Ahí vemos que desde un comienzo en la historia de la iglesia cristiana primitiva ya se estaba, el bautismo en cristiano en aguas acompañaba a la predicación del Evangelio. Ahora Pablo no dice en este capítulo 22 lo que dice en Hechos 9. Vamos a Hechos 9, capítulo 9, verso 9 al 12. Mire cómo me da unos datos diferentes en Hechos 9 Lucas. Y dice así, en Hechos 9, 9, Lucas dice que Saulo estuvo en Damasco 3 días sin ver, en los cuales no comió ni bebió. Mire la Biblia, Hechos 9, 9. Y sigue diciendo el versículo 10 de ese mismo capítulo, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Gloria al nombre del Señor. Aquí vemos claramente que ese dato de que Saulo siguió sin ver, y duró 3 días orando y ayunando, que allí Lucas menciona en ese pasaje de Hechos 9, no lo menciona ahora en Hechos 22. No lo dice. Usted puede ratificarlo. Busque Hechos 22, versos 12 al 15. No lo vamos a repetir. Y se da cuenta que aquí dice de lo mismo del encuentro de Ananías con Saulo, pero no menciona el ayuno de 3 días en oración de Saulo, que todavía permanecía ciego. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Para que entienda, amado hermano, por qué en el verso 16, ahora Pablo, el apóstol Pablo, menciona al pueblo judío que en aquella ocasión Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Verso 16, que estamos estudiando. ¿Por qué te detienes? Es decir, ¿por qué te demoras? Pues naturalmente esa es la explicación. Aquí menciona esa expresión Pablo porque en el mensaje a los judíos
él nos cita esos 3 días que Saulo duró ayunando y orando. Es decir, que aquí en realidad no había una razón para que Pablo retardara, o Saulo retardara su bautismo. En Hechos 9 sí, porque estaba orando y ayunando 3 días. Ahora dice, como no había un motivo para esa demora, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te demoras? La decisión, esto tiene otra enseñanza. Escuche, amado, la decisión de bautizarse no debe tomarla nadie, una tercera persona, por la persona que debe bautizarse. Por eso los cristianos, los cristianos evangélicos, no llevamos a nuestros hijos cuando son niños que no tienen tienen una edad tierna de menos de 10 años, por ejemplo, 8, 7 años, no los llevamos a bautizarse, o los pastores no los bautizan en las iglesias, porque la decisión del bautizante, del que se bautiza, debe tomarla el mismo bautizante, no una tercera persona. Como le pregunta, dice Pablo, o le preguntó en aquella ocasión Ananías a él, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te demoras? Levántate, bautízate. El mismo Saulo tenía que tomar la decisión, es lo que se desprende de este versículo. Eso es lo que en realidad es el principio del bautismo. Es una decisión que debe tomar la persona conscientemente, la que se va a bautizar. Y por supuesto, aunque no le puedo explicar con detalle, pero debe llenar una serie de requisitos para poderse bautizar. Ahora bien, hay otra cosa interesante. Además de tomar la decisión el mismo creyente que va a bautizarse, el hecho de que se bautice un creyente en aguas con el bautismo cristiano, en el nombre de Jesucristo, es una referencia, una indicación para los líderes de la iglesia donde ese creyente asiste acerca de la sincera conversión de ese creyente. Porque aunque no significa que sea salvo, porque el bautismo en aguas cristiano en sí mismo no salva, sí indica un acto de obediencia sincera del creyente a el Señor. Por eso es una muestra positiva cuando un creyente se bautiza en una congregación cristiana, para los líderes que están allí supervisando el testimonio de ese creyente. Pablo en este versículo 16 relata ahora, mire otra vez el versículo, los pasos que Ananías le comunicó que él tenía que dar. En aquella ocasión, Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Eran 4 cosas. Pablo tenía que levantarse, bautizarse, lavar sus pecados e invocar el nombre de Jesús. Ahora bien, antes de desmenuzar el significado de estas palabras, es bueno recordar, amados, que los judíos conocían el bautismo levítico. Para los practicantes, los judíos practicantes del Antiguo Testamento, creyentes en el Dios vivo y verdadero, Moisés había establecido un bautismo, o ellos tenían la costumbre de bautizarse, los creyentes del judaísmo, según las normas del Antiguo Testamento. Ahora, los judíos, algo que Pablo le está disertando, sabían también que existía, además de este bautismo levítico, un bautismo que predicó Juan el Bautista, de arrepentimiento.
Pero el bautismo cristiano en sí, en aguas, en el nombre de Jesús, fue demostrado en la realidad solamente desde Pentecostés. Como ya leí el pasaje en Hechos 2, cuando se convirtieron primeramente 3,000 judíos a la predicación de Pedro en el aposento alto y se bautizaron. Y después, según la historia del libro de los Hechos, muchísimos otros se fueron bautizando seguidamente, multitudes. Ahora, ¿qué significa esa palabra levántate? Alístate, prepárate, disponte. Es lo que le quiso decir Ananías a Saulo. Disponte para qué, prepárate para qué, para ser bautizado. Y le sigue diciendo, y bautízate. Esa palabra bautízate la toman algunos literalmente e interpretan erróneamente que significa el autobautismo, que un creyente puede bautizarse él mismo, echándose agua él mismo, o cualquier otra persona puede hacerlo. Pero en realidad, según el contexto, no significa el autobautismo, sino más bien hazte bautizar. Es el sentido de esa frase, bautízate. Hazte bautizar por la mano de algún otro sincero siervo de Dios. Hazte bautizar en beneficio del propio bautizante. Eso es lo que significa, no el autobautismo. Eso está claro. Ahora, hay una pregunta en este momento para poder empezar a aprender muchos principios y significados que contiene el bautismo en sí mismo. ¿Qué es el bautismo en agua? O llamado también, como le he dicho, bautismo cristiano, que según Mateo, vamos a hilar la palabra, Mateo 28:19, es el bautismo en el nombre de la Trinidad, porque dice Mateo 28:19 que Jesús resucitado se apareció a los discípulos y les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en el nombre de la Trinidad, de Dios. Este es el bautismo en aguas, el mismo bautismo que también en otras partes se menciona como el bautismo en el nombre de Jesús o el bautismo de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 19:5, cuando Pablo estuvo allá en Éfeso predicando el Evangelio, dice ese versículo, Hechos 19:5, que cuando oyeron el Evangelio de Jesús que le predicó Pablo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se refiere al mismo bautismo en el nombre de la Trinidad, es decir, el bautismo en las aguas. Aleluya. O el bautismo de Cristo. Pero, ¿qué es el bautismo en aguas? Un significado aceptable que usted puede recibir en este momento. Bueno, es un rito. El bautismo en aguas es una ceremonia, es lo que llamamos los cristianos evangélicos de sana doctrina una ordenanza, junto con ¿cómo se llama? La cena del Señor, la Santa Cena. Esas son las dos ordenanzas que hay en el Nuevo Testamento, que practica la Iglesia. Pero en sí mismo es un rito. Es una ceremonia que señala el comienzo de la vida del creyente en Cristo, practicado en el Nuevo Testamento. Y precisamente, ¿qué indicaba o qué simbolizaba la entrega total de ese creyente a Cristo? Eso es el bautismo en aguas. Al bautizarse en agua, escuche bien, hermano, el creyente demuestra visiblemente ante la comunidad cristiana, ante la iglesia, su fe
en Cristo. Es una demostración palpable de su fe en Cristo. Ahora, en esta simbología del bautismo en aguas o del cristiano, hay una cantidad de enseñanzas y de principios que están respaldados por la Escritura, por la Biblia, que podemos nosotros ahora recordar y aprender. Por ejemplo, vamos al primero. El bautismo en el nombre de Jesucristo significa que una persona es propiedad de Cristo. Eso es lo que significa, que una persona es propiedad de Cristo y que esa persona tiene parte en la vida de Cristo mismo. Se tiene parte en la vida, se pertenece a Cristo. El creyente bautizado en agua pertenece a Cristo y tiene parte en la vida de Cristo. O sea, la vida de Cristo es parte de su propia vida. Además, el creyente bautizado en agua tiene parte en el Espíritu de Cristo, porque él tiene el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo. Y tiene parte el creyente bautizado además en la herencia de Cristo con Dios. O sea, la misma herencia que el Padre le dio a Cristo, parte de esa herencia también le pertenece a Él. Mire todos los privilegios y principios que encierra el bautismo en aguas. Ahora, ¿cómo me va a confirmar usted a mí? Me preguntará, que el creyente bautizado en aguas pertenece a Cristo, tiene parte en la vida de Cristo, tiene parte con el Espíritu de Cristo y tiene parte con la herencia de Cristo en Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vamos a la palabra. Romanos 8, 14 y al 17. Escuche. Después vamos a leer Gálatas 3, versos 27 y 29. Y por último leemos Gálatas 4, 6 y 7. Y ahí vamos a confirmar exactamente esto que le acabo de decir. Hoy vamos a estar consultando mucho la Escritura para poder confirmar lo que vamos a aprender. Todas las lecciones, todo lo que se enseñe, se predique, debe ir respaldado por la Sagrada Escritura. Si no, no debemos recibirlo. Dice Romanos 8, 14 al 17, escuche. Pablo a la iglesia en Roma, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, con miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Vea que ya está refiriendo al que tiene el Espíritu de Dios, es decir, al que ha sido bautizado ya en aguas porque es cristiano. Dice que sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vea que ya la persona bautizada en agua tiene parte con el Espíritu de Cristo. Ese es el espíritu de adopción. El Espíritu mismo sigue diciendo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo está en el creyente. El creyente bautizado tiene parte con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que quiero enfatizar es esa parte que dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, que una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, bautizado en aguas, que ya es un creyente, tiene parte en la herencia, porque dice que también es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tiene parte en la herencia de Cristo
con Dios. Lo que Dios le prometió a Cristo es nuestro también, mi amado hermano. Mire qué beneficio tan grande. Gloria a Dios para siempre. Ahora vayamos a Gálatas 3, versos 27 y 29. Confirma lo mismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en aguas, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que tenemos parte en la vida, con la vida de Cristo, como le dije, y con el Espíritu mismo de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, aleluya, según la promesa. O sea, otra vez confirma lo mismo. El bautizado en el bautismo cristiano también tiene parte en la herencia de Cristo en Dios o con Dios. Y por último, Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahí está, otra vez. Tenemos parte en el espíritu de Cristo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. También, una vez más, nos especifica que tenemos herencia, tenemos parte en la herencia de Cristo con Dios. Así que ese es un gran principio. Y fíjense que todo está sustentado por la Escritura, que debemos aprender. Una gran enseñanza de la simbología del bautismo en aguas, que el creyente bautizado es propiedad de Cristo, tiene parte en la vida de Cristo, tiene parte también con el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu de Cristo también forma parte de él, y igualmente tiene una porción con la herencia de Cristo en Dios. Hay otro asunto más interesante, otra cosa importantísima sobre esta simbología del bautismo, y es que el bautismo en aguas en realidad es una respuesta, bendito sea el nombre del Señor, del cristiano al hecho de lo que Cristo ha hecho por él. Es una respuesta obediente del cristiano a lo que Cristo ha hecho por mí, por ti. Bendito sea el Señor. Y para ser aceptado esta ordenanza, este rito por Dios, se necesita, bendito sea el nombre del Señor para siempre, que esté antecedido por el arrepentimiento del creyente y por la fe en la persona de Cristo. Esos son dos requisitos sine qua nones. Si una persona no se ha arrepentido y no tiene su fe puesta en Cristo, no puede bautizarse. No debe ser bautizada en agua por un pastor en una iglesia. ¿Dónde dice eso la palabra? Vamos a Hechos 2:38 y después vamos a ver Colosenses 2:12. Hechos 2:38 dice así la palabra del Señor. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Claramente debe ir antecedido este bautismo en agua por el arrepentimiento y por la fe personal en Cristo, porque Pablo dice a los Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces,
no solo hay que recibirlo, sino que debemos también estar confirmados en la fe en Él, en Cristo. La persona debe tener clara la doctrina cristiana y creerla y vivir conforme esa doctrina nos enseña. Bendito sea el Señor. Es la única forma como el creyente entonces puede bautizarse y Dios recibe ese bautismo, ese rito que hace el creyente en forma aceptable, agradable. Eso es otra enseñanza de esta simbología. Hay otra más. Mire, el bautismo, amado cristiano, en aguas, aleluya, cuando se recibe con toda sinceridad de fe y de entrega total a Cristo, que es lo que significa en realidad el bautismo. Si la persona es sincera en su fe y se entrega de verdad en su vida, en la práctica a Jesús, es decir, vive como si Jesús fuera su Señor y Salvador, entonces si reúne esos requisitos, este creyente que se bautiza recibe gracia cuando se bautiza en aguas. ¿Dónde dice eso la palabra? Vamos a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Aleluya. Primera de Pedro 3. Gloria al Señor. Vamos a ver. Gloria a Dios para siempre. Déjeme buscar aquí. Aquí está. Primera de Pedro 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto, el bautismo en agua, se está refiriendo Pedro. Ahora, que corresponde a esto, ahora nos salva. Ahora nos salva. Pero ¿en qué sentido dice Pedro que ahora nos salva? En el sentido no que nos produce salvación, justificación, no, porque el bautismo en agua no salva a nadie, no justifica, no trae el perdón de pecado. Pedro está diciendo que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva en el sentido que nos da gracia de Dios cuando se practica con fe sincera y con una entrega total a Jesús. Por eso dice ahí enseguida, Primera de Pedro 3:21 entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, es decir, no perdonando los pecados, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Como la aspiración de una buena conciencia a Dios, es decir, como una forma de obediencia a Dios. Cuando la persona se bautiza en agua, está demostrando con su bautismo que realiza un acto de obediencia a Dios y por lo tanto recibe gracia de Dios. Es un medio, el bautismo bien practicado con los requisitos que Dios exige para recibir gracia de Dios. Y aún hay más que aprender de esta simbología. Por ejemplo, el bautismo del Señor Jesús en agua, el bautismo cristiano, es una señal externa y un testimonio de que se ha recibido a Cristo como Señor. Es un testimonio y una señal externa que uno ya confiesa con ese bautismo que es de Cristo, que es propiedad de Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Pero además es una señal y un testimonio del lavamiento de los pecados, que a través de
de ese bautismo la persona ya ha sido lavada de sus pecados al poner su fe en Cristo. Vamos a ir a lo que dice Tito 3:5, que te confirma esto que le estoy diciendo, que es una señal externa del lavamiento de nuestros pecados. Es una simbología, no que el bautismo en sí mismo limpie pecados, sino que simboliza que la limpieza de los pecados. Tito 3:5 lo dice: Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, es decir, por el bautismo, la simbología del bautismo, y por la renovación en el Espíritu Santo. Esas dos cosas simbolizan el bautismo en aguas. El lavamiento de la regeneración, que la persona ha sido limpiada de pecado, y la renovación en el Espíritu Santo, que ya Cristo vive en ella, el Espíritu Santo mora en ella. Pero no porque en sí mismo limpie pecado o produzca el bautismo en agua, la entrega, ¿cómo decirle?, la impartición o el impartimiento del Espíritu Santo, sino que son requisitos previos para que la persona se bautice. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora viene algo interesante y profundo. Son otros principios que nos enseña la simbología del bautismo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que es, escuche, una ilustración. El bautismo de Jesucristo en aguas ilustra la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Dónde dice eso la palabra? Vamos a la palabra. Romanos 6:3. Escuche. Romanos 6:3 y 4. Y después nos vamos a Colosenses 2:11 y 12. Y usted se va a dar cuenta que en realidad allí lo dice Pablo. El bautismo en aguas o en el nombre de Jesucristo simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Leamos. Romanos 6:3 y 4. Dice el apóstol: ¿o no sabéis que todos, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos, no dice algunos, todos hemos sido bautizados en su muerte. Y sigue diciendo el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Es decir, simboliza también la unión del creyente con Cristo en su sepultura, no solamente en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y simboliza esta unión con Cristo del creyente bautizado en su sepultura, literalmente, hermano. Me preguntará usted a mí: no, hermano, por fe, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que también simboliza que el creyente está unido por fe, no solamente a la muerte, a la sepultura con Cristo, sino a su resurrección también. Colosenses 2:11 y 12 dice así: en Cristo también fuisteis circuncidados. La circuncisión es señal, es otra forma de hablar de la conversión del cristiano. Una conversión sincera a Cristo, el nuevo nacimiento del cristiano, también se llama la circuncisión, se le llama circuncisión. En Cristo también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Porque con Cristo no solamente morimos al pecado, sino que morimos a la carne. Sepultados con Cristo en el bautismo, ahí está claro. El creyente, aquí Colosenses también dice que el creyente bautizado se identifica con Cristo en su sepultura, porque dice sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Se identifica con Cristo también en la resurrección, en la resurrección del Señor, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todas estas bendiciones, privilegios, el creyente las recibe por fe, por fe. Hay que creer, pero antes de poder creerlas, hay que conocerlas. Y para conocerlas tenemos que estudiarlas y saber todos los privilegios que le imparte la simbología del bautismo del Espíritu Santo al creyente. Eso es lo que tenemos que entender y creer para que tengamos una vida, amado hermano, victoriosa, gloria al Señor, en Cristo Jesús. Ahora bien, además, dice la Escritura, no lo digo yo, el bautismo cristiano en aguas también significa el fin o la muerte de una vida de pecado y el comienzo de una vida nueva con Cristo, gloria al Señor. ¿Dónde dice la Escritura que significa este bautismo el fin o la muerte de una vida de pecado? Vamos a ir a la palabra. En Romanos 6, 7, 10 y 10 al 12 y en Colosenses 3, 8 al 10. En esos dos pasajes dice Pablo que el que se bautiza en aguas prácticamente indica o señala el fin o la muerte de su vieja vida pecaminosa. Vamos a la palabra. Romanos 6, 7, 10 al 12. O sea, vamos a leer en Romanos 6 el verso 7 y después leemos del 10 al 12 en ese mismo capítulo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas. Fíjese que está diciendo Pablo que el que se bautiza en las aguas pone fin a una vida de pecado, a su vieja vida de pecado. Porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, no solamente Cristo, lo especifica Pablo aquí, nosotros los bautizados en aguas, consideraos muertos al pecado. O sea que con el bautismo se dio fin a una vida de pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y confirma lo mismo Colosenses 3, versos 8 al 10. Le dije que íbamos a estar en este programa leyendo bastante la Escritura, pero no siente que ha sido una bendición. Amén, porque la palabra está confirmando lo que estamos aprendiendo. Colosenses 3 del 8 al 10 confirma que el bautizado en aguas también termina o pone fin a una vida de pecado. Dice Pablo así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado, del viejo hombre con sus hechos. Ahí está claro. Despojarse del viejo hombre con sus hechos es morir a la vida pasada de pecado, el creyente bautizado, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero le dije también que el bautismo cristiano, al bajar a las aguas el creyente, indica el comienzo de una vida nueva en Cristo. Y esto te lo confirma el apóstol en Romanos 6:5 y Colosenses 2:13, por citarte nada más esos dos versos. Escucha, porque Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es decir, iniciamos una vida nueva con Cristo mediante la resurrección. Por fe todo esto. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, a los cristianos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo? Cuando creímos en Cristo y nos bautizamos en agua. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Claro, el perdón fue en el momento de creer, pero en el bautismo demostramos con la simbología de esta ceremonia que Cristo nos dio vida juntamente con su muerte y resurrección. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese todo lo que nos enseña, todos los principios espirituales y enseñanzas que nos enseña, que nos da la simbología del bautismo cristiano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces podemos concluir que el bautismo en aguas implica un compromiso, hermano, un compromiso permanente, constante, de volverle la espalda al mundo y al pecado y a todo lo que es malo en general, y de llevar una vida nueva en el Espíritu mediante la justicia de Cristo. Eso lo dice Romanos 6:6. Mire lo que dice el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, es decir, la carne pecadora, fue crucificada juntamente con Cristo. O sea, fuimos bautizados, lo que está diciendo Pablo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, se ha quebrantado, se ha reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está explicando allí el propósito real, el compromiso grande que tiene el cristiano que se bautiza en aguas. Si lo hace con fe sincera, si lo hace con una entrega total a Cristo, ese creyente tiene una responsabilidad con Dios en el resto o por el resto de su vida, de vivir una vida negándose a practicar el pecado y siendo lleno del Espíritu Santo, andando en el Espíritu. Leamos lo que dice Colosenses 2:6-7. Colosenses 2:6-7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. ¿Cómo podemos andar en Él? ¿Cómo podemos estar arraigados, agarrados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe? Por el Espíritu Santo. Si no somos llenos del Espíritu Santo, nada de esto podemos hacer o guardar o obedecer lo que Pablo está diciendo. Para poder andar en Cristo, en el Espíritu Santo,
para poder estar arraigados y sobreedificados en Él, es decir, crecer y desarrollarnos como cristianos y ser confirmados en la fe, es decir, respaldados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu y mantenernos siempre pegados al Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, aquí dice el apóstol Pablo, y ya estamos terminando, estamos en la parte final del programa de hoy, que Ananías instó a Pablo, lo instó a él, a levantarse, a prepararse, levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La forma como el apóstol habla a los judíos en esta defensa, a algunos le ha hecho creer que es que el bautismo en agua en sí mismo limpia pecados. Y eso no es verdad. La Biblia nunca enseña que el bautismo cristiano en el nombre de Jesús sea causa para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de pecado. ¿Qué dice Primera de Juan 1:7? Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz, o sea, andamos en la palabra de Dios, practicando lo que dice la Biblia. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Dios está siempre en la luz de esa palabra, porque Dios es su palabra. Tenemos comunión unos con otros, dice Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahí está claro, hermano. Es la sangre de Cristo, es el valor de su obra redentora en la cruz la que nos limpia de pecado. Recuerde lo que leí ahorita en el contenido de Hechos 2:38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, dijo Pedro en Pentecostés, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En ese versículo, en realidad, el arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no va seguido, aunque dice ahí para el perdón de pecados, en realidad la traducción debiera haber dicho por causa del perdón de pecados, no para el perdón de los pecados, porque esa forma como la traduce Reina de Valera 1960, Hechos 2:38, para el perdón de pecados, da a entender erróneamente como si el bautismo en agua produjera perdón de pecados. Pero está claro, los intérpretes bíblicos están de acuerdo que debe, parafrasearse. Hechos 2:38 es arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo por causa del perdón de pecados. Porque es la sangre de Cristo la que nos perdona, no el bautismo en aguas. ¿Y mediante qué? Mediante la confesión. La confesión del cristiano de su fe en Cristo. El Señor no te va a perdonar los pecados solamente porque Él derramó su sangre y ya, sino que te hace responsable a ti de arrepentirte y creer en su obra redentora. Y cuando tú confiesas de corazón eso, Él te perdona, la sangre de Cristo te limpia. Por eso es que dice Romanos 10:13, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.